En el principio creó Dios los cielos y la tierra, resuena como un latido que inaugura el tiempo y establece que la realidad no es un accidente sino una obra intencional de amor, soberanía y belleza. Este primer versículo no solo abre la Biblia, también abre una puerta para ordenar la vida interior, porque declara que antes de cualquier caos, de cualquier herida o pérdida, hubo un principio con autor y propósito. Génesis 1:1 no es un adorno literario, es una llave que enciende la luz en un cuarto oscuro y te invita a comenzar de nuevo bajo la mirada del Creador. El alma que recibe esta verdad se inclina en devoción, reconoce grandeza, siente la firmeza de un suelo que no se quiebra y comprende que el origen de todo descansa en Dios, el Eterno, desde antes que naciesen los montes, como proclama el Salmo 90, y que sostiene la creación por la potencia de su palabra. La fe se ancla en un hecho innegociable. Dios es creador absoluto. La Escritura afirma que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios según Hebreos 11:3, y que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos como canta el Salmo 33:6-9. La teología de este primer renglón es clara y luminosa. No existe autonomía del cosmos, no existe materia eterna, no existe destino ciego, existe un Dios que habla, y cuando Dios habla, el vacío recibe forma, la nada se reviste de belleza y el tiempo se llena de sentido. El prólogo de Juan lo confirma al declarar que en el Verbo estaba la vida y que todas las cosas por él fueron hechas, de modo que Cristo no es un espectador del origen, sino el centro vivo que sostiene todo y en él subsisten todas las cosas, como afirma Colosenses 1:16-17. Esta es la roca doctrinal que eleva la devoción. El universo tiene autor y ese autor se revela, crea, ordena, restaura y permanece fiel. La palabra principio no solo marca un inicio cronológico, también establece un principio rector para la existencia humana. Lo primero pertenece a Dios, el orden nace de Dios, la dirección correcta desciende de Dios. En el relato de la creación, la voz divina inaugura cada jornada con dijo Dios, y esa cadencia transforma el caos en armonía. El corazón moderno suele vivir al revés, primero agenda, luego corre, después improvisa, finalmente se quiebra, y cuando el agotamiento muerde fuerte, aparece el anhelo de volver al origen. Volver al principio significa rendir la primacía del día al Creador, colocar su palabra como lámpara y su presencia como eje, consagrar las primeras fuerzas, las primeras decisiones, los primeros pensamientos. El alma que inicia así descubre que el peso diario cambia de lugar, que la ansiedad pierde territorio y que la paz se convierte en la melodía de fondo. El texto sagrado no oculta que tras el versículo inaugural, las aguas están desordenadas y en tinieblas, Génesis 1:2, sin embargo el espíritu se mueve y la palabra ordena. Este patrón revela una pedagogía para la vida cotidiana. El desorden no dicta sentencia cuando el espíritu obra y la palabra gobierna. Las jornadas grietas de hábitos rotos, de culpas acumuladas y decisiones equivocadas pueden rehacerse cuando el principio vuelve a ser Dios. La devoción crece cuando la mirada deja de orbitar en torno a la fatiga o a la culpa y comienza a orbitar en torno al Creador. San Agustín expresó que el corazón permanece inquieto hasta descansar en Dios, y esa inquietud disminuye cuando la voluntad se alinea con el autor del principio. Madre Teresa insistía en la fidelidad de lo pequeño, y la fidelidad de lo pequeño es el taller donde el Creador cincela carácter, limpia motivaciones y derrite la dureza que la prisa cultivó. El mensaje del principio también corrige caminos torcidos. Ignorar al Creador deja huérfana la identidad y convierte la vida en una colección de intentos. Se trabaja sin norte, se ama sin raíces, se decide sin brújula. El resultado es una suma de atajos que prometen alivio y entregan vacío. La creación enseña que cada cosa ocupa su lugar y cumple su función. El sol no usurpa la tarea de la luna, el mar no invade la tierra, la semilla no se adelanta a la estación. Cuando el ser humano usurpa el lugar de Dios, la existencia se encoge y los afectos pierden su cauce. Volver al principio restablece prioridades, reordena afectos, cura apetitos desbordados, reubica el trabajo y devuelve nobleza al descanso, porque el orden del Creador es restaurador y hermoso. El inicio bíblico inspira acciones concretas que alimentan devoción y transforman hábitos. Dedicar las primicias del día a la presencia de Dios y a su palabra establece ritmo espiritual. Respirar la escritura en voz baja, permitir que un salmo se convierta en ancla, leer con lentitud un pasaje de los evangelios, anotar una frase que deba obedecerse hoy mismo,
levantar una oración breve antes de cada decisión y cultivar silencio en medio del ruido digital edifica un altar interno que sostiene la jornada. Practicar gratitud al amanecer, interpretar el trabajo como colaboración con el Creador, cuidar el cuerpo como templo y ejercer generosidad como reflejo de quien reparte vida son gestos que vuelven el principio una experiencia real. La excelencia, entendida como integridad y servicio, honra al autor de todo y bajo su mirada cada tarea adquiere dignidad. El principio también se expresa en la forma en que se enfrenta el error. El relato de la creación no documenta improvisación ni reformas apresuradas, presenta un Dios que habla con autoridad y llama bueno a lo que ordena. Cuando la vida se desordena, la restauración no llega con culpa sin salida, llega con obediencia paciente. La devoción madura cuando el corazón confiesa sin maquillaje, cuando corta hábitos que hieren, cuando perdona con firmeza y cuando reemplaza lo tóxico por lo verdadero. La disciplina de cerrar el día con examen sincero y una breve oración de entrega permite que el Creador nombre lo bueno, corrija lo torcido y disponga la siguiente jornada como una nueva primera página. Las metáforas de la Escritura regalan imágenes que despiertan fe. Dios como arquitecto que traza planos sólidos, como alfarero que reconfigura el barro agrietado, como jardinero que poda para multiplicar fruto, como pastor que guía a verdes pastos. Estas imágenes no son poesía decorativa, son mapas para el alma. El arquitecto corrige cimientos y evita derrumbes, el alfarero recoge pedazos y sopla vida en lo quebrado, el jardinero corta para que la savia corra con fuerza, el pastor guía por sendas de justicia. La persona que se deja conducir por estas manos aprende a vivir con solidez, aprende a resistir tempestades, aprende a crecer en estaciones difíciles y aprende a descansar sin abandono. La tradición de la Iglesia ha repetido que la creación entera canta gloria y que cada amanecer recita una doxología silenciosa. Esta conciencia devocional no es evasión, es apertura del ojo interior para ver a Dios en lo cotidiano. Un vaso de agua compartido, un abrazo que rescata, una jornada de trabajo bien hecha, un acto de justicia sin testigos, un perdón pronunciado con llanto, todo se convierte en liturgia cuando se ofrece al Creador. La vida completa se vuelve culto razonable, como exhorta Romanos 12, y la existencia ordinaria se eleva a altar. Allí el principio se vuelve presente y la presencia se vuelve principio. El éxito entendido desde el cielo no se mide solo por metas alcanzadas ni por aplausos, se mide por fidelidad al diseño del Creador. C.S. Lewis apuntó que la fe sostiene la razón cuando los estados de ánimo cambian. Y esa estabilidad interior es señal de alguien que ha regresado al principio. La persona que se ordena bajo Dios gana consistencia, profundidad, serenidad y enfoque. La motivación deja de depender del capricho y se alimenta de convicción. La esperanza deja de flotar en deseos y se ancla en promesas. La caridad deja de ser evento ocasional y se convierte en estilo de vida. Génesis 1:1 es una invitación a coronar a Dios al inicio de todo pensamiento, de toda agenda, de toda relación y de todo proyecto. Este acto de coronación interior no requiere escenarios grandiosos, requiere entrega diaria y silenciosa. El alma que adopta este principio aprende a decir hoy comienza en Dios, hoy trabajo para Dios, hoy descanso con Dios, hoy amo desde Dios. Así la devoción crece, la fe se fortalece, la mente gana claridad y el corazón recupera ternura. El Creador que inauguró el cosmos inaugura también una historia nueva en quien decide volver al principio y permanecer allí, con el oído atento a su palabra, con las manos dispuestas al servicio y con los pies firmes sobre la roca. Cuando la Escritura abre con la frase «En el principio creó Dios los cielos y la tierra», nos revela una verdad que sostiene todo el universo. Existe un Creador supremo que es el origen de lo visible y lo invisible. Este versículo es como una semilla pequeña que contiene dentro de sí un bosque infinito de significados. La afirmación no es opcional ni relativa, es absoluta, categórica y eterna. En la antigüedad, los pueblos se inventaban mitos para explicar el origen de la vida. Algunos hablaban de dioses en guerra, otros de accidentes cósmicos o fuerzas impersonales. Pero el relato de Génesis corta de raíz todas esas especulaciones y establece un fundamento sólido. Fue Dios quien creó todo, con autoridad, con propósito y con amor. Nada de lo que existe está fuera de su poder creador. Esto no solo tiene implicaciones teológicas, sino también prácticas y personales. Significa que la vida humana no es un accidente ni un capricho del destino, significa que tú y yo tenemos un origen con intención,
un diseño único, un propósito que nace en el corazón del mismo Dios. La grandeza de Dios como creador absoluto se aprecia al contemplar el universo mismo. Cada estrella en el firmamento, cada sistema solar, cada galaxia en expansión es un recordatorio de su majestad. El profeta Isaías lo expresó con palabras inolvidables. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Isaías 40:26. Imagínalo por un momento, lo que para el hombre moderno es un misterio inalcanzable que requiere telescopios y ciencia avanzada. Para Dios es una obra sencilla de su voz creadora. El salmista proclamó: «Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos». Salmo 19:2. Nada de lo que ves es casualidad. Cada amanecer, cada ola que rompe en la orilla, cada respiración que llevas dentro, es una huella viva del poder creador de Dios. La ciencia puede describir procesos, pero no puede dar razón de por qué existe algo en lugar de nada. Solo la palabra de Dios responde: «En el principio creó Dios». Este reconocimiento debería llevarnos a una actitud de profunda devoción. Cuando entiendes que el universo entero es obra de un Dios que trasciende el tiempo y el espacio, el corazón se humilla y se postra en reverencia. No somos el centro del cosmos, no somos los dueños de la creación, somos criaturas que habitan una obra majestuosa hecha por manos eternas. La arrogancia humana nos hace creer que controlamos todo, que el poder está en nuestras manos, que la ciencia y la tecnología pueden reemplazar a Dios. Pero la realidad nos demuestra constantemente lo contrario. Basta una tormenta, una enfermedad, una crisis económica, un terremoto o incluso el silencio de la soledad para recordarnos lo frágiles que somos. El reconocer a Dios como creador absoluto nos devuelve la perspectiva correcta. La vida no gira alrededor de nosotros, gira alrededor de Él. La grandeza del Creador también se manifiesta en el detalle y en la armonía. Cuando lees el relato de la creación en Génesis, notas que nada fue improvisado. Cada día tuvo un propósito, cada acto creativo respondió a un orden divino. Primero estableció la luz para que pudiera existir la vida, luego separó las aguas y creó el firmamento, después preparó la tierra para que diera fruto y más adelante colocó el sol, la luna y las estrellas para marcar los tiempos y las estaciones. Finalmente, creó a los animales y coronó su obra con el ser humano. Todo fue intencional, nada fue al azar. Esto nos enseña que el mismo Dios que ordenó el cosmos puede también ordenar tu vida. Si hoy tu corazón se siente como un caos, si tu mente está nublada por preocupaciones, si tu casa está llena de conflictos, recuerda que el Dios que formó los cielos puede poner en orden tu historia. El mismo espíritu que se movía sobre las aguas en el principio, se mueve todavía sobre quienes le abren espacio. Aceptar a Dios como creador absoluto nos confronta con nuestras malas decisiones. Muchas veces vivimos como si la vida nos perteneciera, como si el tiempo fuera nuestro, como si el cuerpo fuera nuestro, como si los bienes fueran nuestros. Pero si Dios es creador, entonces todo lo que somos y tenemos le pertenece a Él. El aire que respiras es suyo, la fuerza que tienes para trabajar es suya, las oportunidades que llegan a tu vida son suyas. Vivir ignorando esto es vivir en arrogancia y necedad. El apóstol Pablo le recordó a los corintios: ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Reconocer a Dios como creador es reconocer que somos administradores, no dueños, somos mayordomos de una vida que Él nos confió y un día rendiremos cuentas de cómo la usamos. La devoción que nace de esta verdad se transforma en acciones concretas. Una de ellas es la gratitud constante. El que reconoce a Dios como creador absoluto aprende a dar gracias no solo por lo grande, sino también por lo pequeño. Dar gracias por el pan en la mesa, por el descanso en la noche, por la risa de un hijo, por la salud que se conserva, incluso por las pruebas que forman el carácter. La gratitud es la llave que mantiene abierto el corazón a la presencia de Dios. Otra acción es la obediencia práctica. Si Dios es creador, su diseño es perfecto, y sus mandamientos no son cargas pesadas sino instrucciones de vida. Obedecer su palabra es caminar dentro del orden divino que Él estableció desde el principio. La desobediencia, en cambio, siempre trae caos y dolor, porque es vivir fuera del orden natural que Dios estableció para el bien del ser humano. El reconocimiento de Dios como creador también genera esperanza. Si Él creó todo de la nada, ¿cómo no podrá restaurar tu vida? Si Él levantó cielos majestuosos de un vacío oscuro, ¿cómo no podrá levantar tu corazón de la desesperanza? Si Él organizó el caos del principio,
¿Cómo no podrá ordenar tus pasos aunque sientas que todo se ha perdido? La creación nos habla de un Dios que no está limitado, de un Dios que no necesita condiciones ideales para obrar, porque incluso de lo que parece imposible puede sacar belleza y propósito. En este punto es vital recordar que la creación no fue un hecho aislado en el pasado, sino que es un acto continuo. El Salmo 104 describe cómo Dios sostiene la vida día tras día, cómo envía su espíritu y renueva la faz de la tierra. Esto significa que su acción creadora no se detuvo en el Génesis, sino que sigue viva en cada amanecer, en cada nacimiento, en cada nueva oportunidad que llega a tu vida. Reconocerlo es aprender a vivir cada día con reverencia, como si todo fuera un regalo fresco del cielo. Y finalmente, la grandeza de Dios como Creador nos lleva a Cristo. Juan 1 declara que en el principio ya estaba el Verbo, que Él estaba con Dios y era Dios, y que por Él fueron hechas todas las cosas. Esto significa que Jesús no es solo nuestro Salvador, también es nuestro Creador. Él es la palabra viva que dio origen al cosmos y que ahora da origen a una nueva vida en nosotros. Reconocer a Dios como Creador absoluto es reconocer a Jesús como el Verbo eterno que tiene poder para rehacer lo que el pecado destruyó. En conclusión, este segundo punto nos confronta, nos inspira y nos motiva. Nos confronta porque nos recuerda que no somos autosuficientes, nos inspira porque nos muestra que el universo entero es testimonio de un Dios majestuoso, y nos motiva porque nos invita a vivir agradecidos, obedientes y llenos de esperanza en el poder creador que todavía actúa hoy. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No es solo un recuerdo del pasado, es una declaración viva que nos asegura que el mismo Dios que lo hizo todo puede hacer nuevas todas las cosas en tu vida. Cuando la Biblia continúa después del primer versículo y nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, Génesis 1:2, nos está entregando una verdad profunda que atraviesa los siglos y toca de frente la experiencia humana. Antes de que Dios ordenara y embelleciera su creación, había caos, desorden y oscuridad. Este pasaje no describe solamente una condición primitiva del cosmos, también es un espejo del corazón humano sin Dios. Así como la tierra estaba vacía y en tinieblas, así queda la vida de quien decide caminar sin el Creador, con una existencia desorientada, sin propósito claro, llena de vacío interior aunque esté rodeada de muchas cosas externas. Este versículo es más que historia, es diagnóstico y también es esperanza, porque inmediatamente después aparece la acción del Espíritu que se movía, preparado para transformar el caos en un universo lleno de orden, belleza y plenitud. Este principio revela la manera en que Dios actúa en la historia y en la vida personal. Donde los ojos humanos solo ven oscuridad, Dios ve potencial. Donde el corazón humano percibe vacío, Dios ve la posibilidad de llenarlo con su presencia. Donde la mente percibe desorden, Dios traza un plan perfecto de armonía. No hay caos tan profundo que detenga la acción de su Espíritu. La creación nos enseña que el orden de Dios no es fruto del azar ni de la improvisación. Es una obra progresiva, intencional y constante. Día tras día, Dios fue separando, delimitando, organizando y llenando. Separó la luz de las tinieblas, las aguas de lo seco, el cielo de la tierra, y luego fue llenando cada espacio con propósito, el firmamento con astros, el mar con peces, la tierra con plantas y animales, hasta culminar con la creación del ser humano. Esta secuencia nos enseña que Dios no solo crea, también ordena, y no solo ordena, también llena de vida. Esa lógica de la creación divina se convierte en metáfora para nuestra propia transformación. El ser humano muchas veces vive como esa tierra vacía y desordenada, atrapado en tinieblas de pecado, de miedo, de frustración, de resentimientos acumulados. Pero cuando el Espíritu de Dios comienza a moverse en la vida, poco a poco empieza a separar lo que debe estar separado, empieza a poner en orden lo que estaba confuso y comienza a llenar lo que estaba vacío. Por eso, acercarse a Dios no es únicamente un acto de fe emocional, es una decisión que abre paso a una obra progresiva de restauración. Dios empieza ordenando la mente, después ordena el corazón, luego ordena las relaciones y finalmente ordena los proyectos de vida. Así como en la creación cada día tenía su propio trabajo y propósito, en tu vida Dios también establece un proceso paciente pero seguro para que lo que hoy parece caos se convierta en armonía. El desorden que el ser humano enfrenta no es solamente externo, es interno. Muchas veces una persona puede aparentar éxito, tener bienes, estudios,
reconocimiento social, pero por dentro se siente vacía, insegura y sin dirección. Eso es el reflejo de lo que describe Génesis 1:2. Un mundo sin la voz de Dios es un mundo oscuro y sin rumbo. Y es exactamente allí donde el Creador interviene, porque no necesita condiciones ideales para actuar. Dios no esperó a que hubiera luz para crear, Él mismo habló y la luz apareció. Esto enseña que no necesitas esperar a que tu vida esté perfecta para acercarte a Él. Puedes hacerlo desde el mismo caos, desde la confusión, desde el dolor más profundo. Dios obra en medio de la oscuridad y su voz tiene el poder de separar, de iluminar y de dar forma a lo que estaba perdido. El orden que Dios establece en la creación también nos enseña sobre disciplina y obediencia. Cada cosa ocupa su lugar y cumple su función, y cuando eso se respeta, la vida florece. El sol cumple su función de dar luz al día, la luna alumbra la noche, el mar no invade la tierra, las estaciones marcan los tiempos correctos. Asimismo, en la vida espiritual, cuando colocamos a Dios en el lugar que le corresponde, el primer lugar, todo lo demás empieza a encontrar su sitio. Jesús lo expresó con claridad en Mateo 6:33. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Poner a Dios en el centro es devolver a la vida su orden natural. Cuando Él no ocupa el lugar correcto, lo demás se desordena. Las emociones gobiernan en vez de la fe, los impulsos dirigen en vez de la sabiduría, el ego se sienta en el trono que le pertenece al Creador. Pero cuando Dios es el principio y el centro, la vida entera encuentra equilibrio. La enseñanza de Génesis también confronta la tendencia humana a convivir con el desorden como si fuera algo normal. Muchas personas se acostumbran a vivir con el alma en tinieblas, justifican hábitos dañinos, normalizan relaciones tóxicas, aceptan rutinas que los consumen, repiten errores como si no hubiera otra salida. Pero la palabra muestra que Dios no tolera el caos indefinidamente. Donde Él habita, todo se transforma. Su espíritu no está inmóvil, se mueve con poder para que nada permanezca igual. El llamado aquí es a reconocer que el desorden en la vida no es inevitable ni permanente. Puede ser cambiado por la acción de Dios, siempre y cuando el corazón decida rendirse a su voz. Ese paso de las tinieblas a la luz no solo es teológico, es profundamente práctico. Significa que cada día puedes permitir que Dios alumbre un área de tu vida que todavía está en oscuridad. Si hay resentimiento, Él trae perdón. Si hay vicios, Él trae libertad. Si hay ansiedad, Él trae paz. Si hay vacío, Él lo llena con propósito. Lo que comenzó como caos puede convertirse en testimonio, y lo que parecía una ruina puede transformarse en un nuevo inicio. Pablo lo confirma en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El orden de Dios también se refleja en la belleza. La creación no solo fue funcional, también fue hermosa. Las montañas que elevan la vista, los cielos estrellados que despiertan asombro, los colores de un amanecer que generan esperanza, los ríos que fluyen con armonía, todo fue hecho con detalle y perfección. Esto enseña que la vida en Dios no es gris ni monótona, es abundante en colores, es rica en significados, es plena de belleza. Cuando Dios ordena la vida, no solo la hace estable, también la llena de gozo, de creatividad, de armonía. El creyente que camina con el Creador descubre que el orden divino no limita, sino que libera. No oprime, sino que expande. No apaga, sino que enciende. Vivir bajo el orden de Dios es también vivir en esperanza. El relato de la creación no quedó en el pasado. Se renueva en cada corazón que decide abrirle la puerta al Espíritu Santo. El mismo que se movía sobre las aguas en el principio, se mueve hoy sobre las aguas turbulentas de la humanidad, trayendo orden al caos social, restauración a las familias destruidas, propósito a las generaciones confundidas. El desorden que ves en el mundo no es definitivo, porque Dios sigue siendo el Creador que transforma lo que parece imposible. Y si Él puede poner en orden el universo, también puede ordenar tu vida, sin importar cuán profundo sea el abismo que enfrentes. En definitiva, Génesis 1:2-5 nos recuerda que la creación no es solo historia cósmica, es guía espiritual. Nos enseña que la vida puede pasar de desorden a plenitud, de tinieblas a luz, de vacío a abundancia, y ese proceso no depende de la fuerza humana, depende del Dios que crea, ordena y llena. El caos nunca es la última palabra cuando la voz de Dios se levanta, y la oscuridad nunca prevalece cuando la luz de Cristo resplandece.
El pasaje de Génesis 1:1 no es únicamente una verdad teológica que se contempla desde la distancia, es también una brújula que debe guiar cada aspecto de la existencia. Cuando la Escritura afirma que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, no solo nos está enseñando sobre el origen del cosmos, también nos está mostrando un modelo de cómo vivir cada día, comenzar todo con Dios, reconocerlo como centro y darle la primacía absoluta en cada decisión. Esto implica acciones prácticas, concretas y transformadoras que convierten la fe en experiencia viva. De lo contrario, el versículo queda como un simple recuerdo histórico y no como la llave que abre una vida renovada. El primer paso práctico es darle a Dios el lugar de inicio en todo lo que emprendas. Así como el universo comenzó por su palabra, tu día, tus proyectos, tus metas y hasta tus relaciones deben empezar en él. Iniciar con oración cada mañana no es un ritual vacío, es el acto más poderoso que puedes realizar, porque al hacerlo declaras que tu vida no es independiente, sino que está sostenida por la voluntad del Creador. Dedicar los primeros minutos a buscar su presencia es como sembrar la primera semilla en un terreno fértil. De esa raíz brotarán los frutos de la jornada. Cuando colocas tu agenda en las manos de Dios, incluso las interrupciones y los problemas inesperados se convierten en oportunidades que Él usa para moldear tu carácter y fortalecer tu fe. Otra acción práctica fundamental es permitir que Dios ordene lo que está desordenado en tu vida. Así como en el relato de la creación, Dios separó la luz de las tinieblas, así también hoy quiere separar en tu corazón lo que te edifica de lo que te destruye. Esto significa evaluar con honestidad tus hábitos, tus relaciones, tus prioridades y tus pensamientos. Hay amistades que no te llevan al propósito, costumbres que roban tu paz, decisiones que te alejan de tu destino en Dios. Si deseas vivir bajo el principio de Génesis 1:1, debes rendir todo aquello que es caos y darle espacio a Dios para que lo ordene. Esto no ocurre en un instante mágico, sino en un proceso de obediencia diaria. Cada vez que eliges la verdad en lugar de la mentira, cada vez que optas por el perdón en vez del rencor, cada vez que decides la disciplina en lugar de la pereza, estás colaborando con Dios en su obra de poner orden en tu vida. Aplicar este principio también exige aprender a ver el vacío como una oportunidad para la acción divina. La tierra estaba desordenada y vacía, pero ese vacío no fue el final de la historia, sino el espacio donde Dios comenzó a crear algo nuevo. Lo mismo ocurre en tu interior, el vacío que sientes no es una condena, es un espacio donde Dios quiere soplar su espíritu. Muchas veces tratamos de llenar esos vacíos con distracciones, con consumismo, con relaciones dañinas o con ambiciones superficiales, pero nada de eso satisface porque fueron sustitutos y no la fuente verdadera. El único que puede llenar el corazón humano es aquel que lo creó. Por eso, una acción práctica es dejar de huir del vacío y presentárselo a Dios en oración. Decirle con sinceridad, Señor, aquí están mis carencias, aquí están mis temores, aquí está lo que no puedo llenar, ocúpalo tú con tu presencia. Ese acto de entrega abre el camino para que Él transforme el vacío en plenitud. La práctica de la gratitud también es esencial. Reconocer a Dios como Creador absoluto te invita a vivir agradecido en todo. Dar gracias no es un simple gesto de educación, es una disciplina espiritual que cambia tu perspectiva. Cuando agradeces por la vida, por la salud, por los detalles cotidianos, incluso por las pruebas, estás declarando que todo proviene de la mano del Creador y que nada es casualidad. Esa actitud evita que caigas en la queja constante, porque en lugar de enfocarte en lo que falta, te concentras en lo que Dios ya hizo. La gratitud es el lenguaje de los que reconocen a Dios en el principio de todo, y cuando lo practicas, tu fe se fortalece y tu ánimo se renueva. Otra acción práctica indispensable es alinear tu trabajo con el propósito de Dios. En la creación, cada cosa fue hecha con función y sentido. Nada fue inútil, nada quedó sin propósito. Esto enseña que tu vida tampoco es un accidente. Dios te dio talentos, capacidades y oportunidades para que los uses como instrumentos de bendición. Trabajar sin propósito es como dar vueltas en círculos. Trabajar en el diseño de Dios es avanzar hacia un destino eterno. Una forma concreta de aplicar esto es preguntarte en cada actividad, ¿cómo glorifico a Dios en lo que hago? Puede ser en el trato con otros, en la excelencia de tu esfuerzo, en la honestidad de tus negocios, en la dedicación que pones a lo pequeño. Cuando entiendes que tu trabajo es parte del plan divino, dejas de verlo como una carga y lo percibes como una colaboración con el Creador que sigue sosteniendo el mundo.
Vivir Génesis 1:1 también significa aprender a descansar en Dios. La creación nos muestra un ritmo, 6 días de trabajo y un día de reposo. Ese orden enseña que no fuimos creados para el agotamiento constante ni para la esclavitud de la productividad desmedida. El descanso no es pereza, es obediencia. Es reconocer que la vida no depende solo de tu esfuerzo, sino del Dios que sostiene todo. Aplicar este principio en tu vida significa establecer tiempos para desconectar del ruido, para renovar tus fuerzas, para meditar en la palabra, para disfrutar de la presencia de Dios y de los seres que te rodean. Cuando honras este ritmo divino, tu mente se aclara, tu corazón se calma y tu espíritu se fortalece. Finalmente, una acción práctica clave es vivir con esperanza activa. La creación no fue un acto pasivo, fue una declaración de futuro. Cada día Dios iba creando algo que preparaba el terreno para lo que venía después. Así también en tu vida. Cada paso de fe que das hoy prepara el terreno para lo que Dios hará mañana. La esperanza no es un simple deseo, es la certeza de que el Creador que dio origen al universo también tiene el poder de cumplir su propósito en ti. Esto se refleja en cómo enfrentas las dificultades. En vez de rendirte al desánimo, decides confiar en que Dios está obrando. En vez de paralizarte por el miedo, actúas creyendo que la luz vendrá. Esa esperanza activa transforma tu manera de vivir y te impulsa a perseverar aun cuando todo parece en contra. En resumen, aplicar Génesis 1:1 a tu vida significa comenzar todo con Dios, permitir que Él ordene tu caos, presentarle tu vacío para que lo llene, vivir en gratitud constante, alinear tu trabajo con su propósito, descansar en su presencia y mantener una esperanza activa. Estas no son simples ideas abstractas, son pasos concretos que convierten la fe en acción diaria. Y cuando caminas así, tu vida misma se convierte en un reflejo de la creación, ordenada, llena, luminosa y con propósito eterno. Uno de los mayores peligros de la humanidad ha sido vivir como si Dios no existiera. Desde los albores de la historia, el hombre ha intentado desplazar al Creador de su propio trono, creyendo que podía erigir su vida, su destino y su futuro sin necesidad de Él. Pero cuando el ser humano ignora a Dios como Creador absoluto, lo que sigue inevitablemente es desorden, vacío y tinieblas, tal como se describe al inicio de Génesis. El que se aparta de Dios repite en su interior el mismo escenario de la tierra sin forma, un caos profundo que no logra encontrar sentido por más que lo busque. No importa cuánto acumule, cuán alto llegue o qué tantas conquistas logre, al final siempre aparece la sensación de que falta algo, porque el alma que ignora a su Creador nunca encuentra plenitud. La Escritura es clara al respecto. El libro de Romanos declara que los hombres, aunque conocieron a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, y por eso su necio corazón fue entenebrecido. Romanos 1:21. La consecuencia de ignorar a Dios no es neutral, es destructiva. El corazón que deja de reconocer al Creador se oscurece, se llena de arrogancia, de idolatría, de pasiones desordenadas, de violencia y de corrupción. Lo que debería ser una vida encaminada hacia la luz se convierte en una espiral descendente hacia la esclavitud del pecado. El ejemplo de la Torre de Babel ilustra perfectamente esta condición. Los hombres quisieron construir un monumento a su propia gloria, una torre que llegara hasta el cielo, olvidando al autor de todo. El resultado fue confusión, división y frustración. Ignorar al Creador no lleva a la grandeza, lleva al colapso. En la vida práctica, ignorar a Dios se traduce en decisiones que parecen inofensivas, pero que abren puertas al caos. Cuando una persona decide vivir guiada únicamente por sus emociones, tarde o temprano termina herida, porque las emociones son volátiles y no tienen la capacidad de sostener la vida. Cuando alguien se deja llevar por la ambición desmedida, puede lograr muchas cosas materiales, pero descubrirá que la codicia nunca se sacia. Cuando se elige la mentira como camino fácil, se va tejiendo una red que atrapa al mismo que la inventó. Ignorar a Dios es creer que podemos vivir sin su palabra, pero la vida demuestra que esa decisión nos deja vacíos, esclavos de nosotros mismos y atrapados en la oscuridad. Dios, en su amor, siempre envía advertencias antes del juicio. Lo hizo con Noé, enviando un diluvio después de advertir a los hombres por medio de su predicación. Lo hizo con Faraón, a quien le mostró señales y prodigios para que entendiera que estaba luchando contra el Dios verdadero. Lo hizo con Israel, enviando profetas para llamar al arrepentimiento antes de permitir la ruina. Hoy sigue advirtiendo por medio de su palabra, de su espíritu, de las circunstancias de la vida. El dolor,
Las pérdidas y las crisis muchas veces son llamados de atención que nos recuerdan que estamos ignorando al autor de la vida. La advertencia de Dios no es crueldad, es amor. Es como el padre que grita para que su hijo no corra hacia un abismo. Es como la alarma que suena antes de un desastre. Ignorar esas advertencias es cerrar los ojos ante la realidad más importante. Sin Dios, todo termina en ruina. Las consecuencias de ignorar al Creador no se limitan al ámbito espiritual, también se reflejan en la sociedad. Una cultura que expulsa a Dios de su centro termina normalizando la corrupción, justificando la violencia, idolatrando el dinero y banalizando la vida humana. El Salmo 14 lo resume con contundencia. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. Cuando una sociedad ignora a su Creador, pierde su brújula moral y comienza a llamar bien a lo malo y malo a lo bueno, como lo denuncia Isaías. Esta confusión genera generaciones enteras sin norte, familias fragmentadas, jóvenes sin propósito y comunidades sumidas en desesperanza. El orden de la creación fue diseñado para bendición, pero el desorden que surge al ignorar al Creador se traduce en sufrimiento. En lo personal, ignorar a Dios es vivir como si cada decisión dependiera exclusivamente de nuestra sabiduría limitada. El resultado son corazones cansados, mentes llenas de ansiedad y cuerpos agotados en la búsqueda incesante de un sentido que nunca llega. Muchos hombres y mujeres llenan su vida de ruido, de ocupaciones, de entretenimiento, de proyectos y de viajes, pero al acostarse en la soledad de la noche, sienten un eco de vacío que ninguna actividad puede silenciar. Ese eco es la voz de la creación misma, recordando que fuimos hechos para Dios, que ignorarlo es arrancarnos de la fuente que nos da vida. Pero el amor de Dios no solo advierte, también corrige. El mismo que nos muestra las consecuencias de ignorarlo es el que nos abre la puerta del arrepentimiento. La corrección de Dios es como la poda de un árbol, corta lo que sobra, lo que está enfermo o lo que impide el crecimiento, para dar paso a nuevos frutos. Hebreos 12:6 nos recuerda que el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Aunque la disciplina de Dios duele, produce un fruto de justicia y paz. Cada corrección es una invitación a volver al principio, a recordar que nuestra vida no es autosuficiente, sino que necesita de aquel que creó los cielos y la tierra. La advertencia es clara: ignorar al Creador te llevará a un destino de vacío, pero el llamado de su amor también es claro: regresar a Él abre el camino a la restauración. No hay pecado tan grande, no hay error tan profundo, no hay caos tan desbordado que Dios no pueda transformar. El mismo espíritu que se movía sobre las aguas caóticas al inicio de la creación, se mueve hoy sobre tu vida para traer orden, luz y esperanza. El primer paso es reconocer que has estado viviendo al margen de Dios. El segundo es rendirte y permitir que Él vuelva a ocupar el lugar que le corresponde, el centro de tu existencia. En conclusión, este punto nos recuerda que ignorar al Creador no es una opción sin consecuencias, es un camino seguro hacia el desorden y la ruina. Pero también nos muestra que el amor de Dios siempre ofrece corrección y esperanza. La advertencia no es condena, es oportunidad. Cada día que amanece es un recordatorio de que todavía hay tiempo para volver al principio, para honrar al Creador y para ordenar la vida bajo su diseño perfecto. Hoy es el día de escuchar la voz que llama, de reconocer las malas decisiones, de soltar la arrogancia y de regresar a los brazos del Dios que creó los cielos y la tierra y que todavía tiene poder para recrear tu historia desde cero. Cuando meditamos en las primeras palabras de la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, no estamos frente a un recuerdo muerto del pasado, estamos ante una declaración eterna que sigue vigente hoy, porque el mismo Dios que creó sigue creando y sigue restaurando. Este versículo no es un eco lejano, es un presente vivo que debe inspirar y motivar al corazón que lo escucha. Reconocer que Dios es el Creador es reconocer que nada está fuera de su alcance, que no hay caos que Él no pueda ordenar ni vacío que no pueda llenar, que no hay oscuridad tan densa que su luz no pueda atravesar. Esa es la raíz de la esperanza, saber que quien dijo sea la luz en medio de la nada, puede también decirlo en medio de tu historia y alumbrar lo que parecía perdido. La fe en este Dios creador y restaurador debe convertirse en la fuerza que nos levanta cada mañana. Muchas personas despiertan con la mente cargada de preocupaciones, con el peso del fracaso, con la sombra de sus errores, con la incertidumbre de lo que viene. Pero cuando entiendes que tu vida está sostenida por el mismo que sostiene las galaxias, tu perspectiva cambia. La fe deja de ser un concepto abstracto
y se vuelve un motor real que mueve tus pasos. No es lo mismo comenzar el día creyendo que estás solo, a comenzar con la certeza de que el Creador camina contigo. Esa fe se traduce en confianza, y la confianza se convierte en serenidad en medio de la tormenta. Quien sabe que Dios es creador absoluto, puede atravesar cualquier adversidad con la convicción de que, aun cuando las cosas parecen desmoronarse, el poder divino sigue obrando a favor suyo. Inspirarse en el Creador también significa aprender a mirar la vida con ojos de posibilidad y no de derrota. Donde otros solo ven ruinas, el que tiene fe ve cimientos para algo nuevo. Donde el mundo dice que no hay salida, el creyente reconoce la oportunidad de un milagro. Donde la sociedad sentencia fracaso, Dios declara restauración. La fe se convierte en la lente que interpreta la realidad desde la perspectiva del cielo y no desde la angustia de la tierra. Por eso, hombres y mujeres de fe a lo largo de la historia se atrevieron a hacer lo imposible. Noé construyó un arca en medio del desierto, Abraham salió de su tierra sin conocer el destino. Moisés enfrentó a un faraón con solo una vara en la mano. David derrotó a un gigante con una simple honda, y los apóstoles predicaron a Cristo en medio de persecuciones que parecían insuperables. Ellos entendieron que la fuerza no estaba en sus recursos, sino en la fe en un Dios creador que abre caminos donde no existen. La motivación que brota de esta verdad no es un impulso pasajero, es una convicción permanente. El mundo ofrece motivaciones superficiales, frases vacías de autoayuda, promesas de éxito rápido, métodos para sentirse bien de manera momentánea. Pero nada de eso sostiene en el tiempo. La fe en el Dios que crea y restaura, en cambio, es un fundamento sólido que no depende de las circunstancias. Jesús mismo dijo: «El que oye estas palabras mías y las pone en práctica es como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca». Mateo 7:24. La roca de la fe en el Creador es lo que mantiene en pie cuando soplan los vientos de la prueba, cuando arrecian las lluvias de la dificultad y cuando golpean los ríos del sufrimiento. El que vive sobre esa fe puede ser sacudido, pero no derribado. Ahora bien, vivir con fe en este Dios implica también aprender a levantarse después de la caída. Todos hemos tropezado, todos hemos cometido errores, todos hemos tenido momentos de oscuridad. Pero la fe en el Creador nos recuerda que Él no solo es Dios de principios, también es Dios de nuevos comienzos. Si en el principio levantó un universo entero de la nada, ¿cómo no podrá levantar tu vida aunque esté hecha a pedazos? Esa fe debe impulsarte a no rendirte, a no quedarte atrapado en la culpa ni en la vergüenza, sino a creer que Dios puede tomar lo roto y transformarlo en testimonio. La cruz misma de Cristo es el ejemplo supremo. De la mayor injusticia nació la mayor victoria. De la muerte surgió la vida eterna, del aparente fracaso brotó la salvación del mundo. Así obra Dios, toma lo que parece destrucción y lo convierte en la base de algo glorioso. La devoción diaria es otra expresión de esa fe viva. No basta con creer intelectualmente que Dios existe, hay que vivir en relación con Él. Eso significa cultivar hábitos espirituales que alimenten el alma, la oración como diálogo constante con el Padre, la lectura de la Escritura como alimento que nutre, la adoración como entrega de todo el corazón y la obediencia como la prueba de que nuestra fe no es solo palabras. Estas prácticas son las que mantienen encendida la llama cuando el frío del desánimo intenta apagarla. Son como leña en el altar que no permite que el fuego se extinga. El creyente que cultiva estas disciplinas encuentra que su fe no se desgasta, sino que se renueva día tras día. La inspiración también se alimenta de recordar que la creación entera es un reflejo del Creador. Cada amanecer es un recordatorio de que Dios renueva sus misericordias. Cada estrella en la noche es un susurro de su grandeza. Cada latido de tu corazón es un testimonio de que la vida fluye por su gracia. Cuando aprendes a ver el mundo con ojos de fe, incluso lo cotidiano se convierte en motivo de adoración. Comer un pan, respirar aire limpio, compartir con la familia, trabajar con tus manos, todo se transforma en liturgia si lo reconoces como regalo del Creador. Esa mirada inspirada cambia la queja por gratitud y la apatía por asombro. El llamado entonces es a vivir con una fe práctica, que no se queda en teoría, sino que inspira a actuar. La fe en el Dios creador y restaurador debe motivarte a reconciliarte con quienes has herido, a abandonar el pecado que te esclaviza, a levantarte de la mediocridad y a buscar la excelencia en todo lo que haces. Debe impulsarte a soñar con proyectos que glorifiquen a Dios, a servir con generosidad, a proclamar su palabra con valentía. La fe es el combustible que enciende el motor del cambio.
Y cuando la enciendes en tu interior, no solo transforma tu vida, sino también la de quienes te rodean. En definitiva, vivir con fe en el Dios que crea y restaura es abrazar una visión de vida en la que nada es imposible para Él, en la que cada caída es oportunidad de levantarse, en la que cada día es un regalo para comenzar de nuevo, en la que el caos se convierte en orden y el vacío en plenitud. Esa fe es la que ha sostenido a generaciones de creyentes y la que puede sostenerte a ti hoy, porque si en el principio Dios creó los cielos y la tierra, en este mismo instante puede crear esperanza en tu corazón, puede crear paz en tu mente, puede crear propósito en tu vida. Y esa certeza es suficiente para levantarse con ánimo, para perseverar con fuerza y para vivir con la convicción de que el Creador no ha terminado su obra contigo. Llegamos al cierre de este recorrido profundo por el primer versículo de la palabra de Dios, y no podemos hacerlo sin detenernos a reflexionar con el corazón abierto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No es solo una frase para memorizar, es un fundamento para vivir. Es un recordatorio eterno de que nuestra vida tiene un origen, un autor y un propósito. Cuando reconocemos esto, dejamos de vivir como hojas llevadas por el viento y comenzamos a vivir como hijos guiados por la mano del Padre. El mensaje de Génesis 1:1 es que nada comenzó sin Dios y nada encontrará plenitud lejos de Él. El universo entero se sostiene en su palabra, y de la misma manera tu historia, con todas sus luces y sombras, puede sostenerse solo si Él ocupa el primer lugar. Volver al principio en Dios es regresar a la fuente. Es recordar que antes de las decepciones, antes de las heridas, antes de los errores, había un Dios que ya pensaba en ti, que ya te conocía y que ya tenía un plan diseñado para tu vida. Cuando olvidas a tu Creador, la existencia se convierte en un laberinto, pero cuando lo reconoces, incluso los caminos más oscuros adquieren dirección. Volver al principio significa dejar de buscar en pozos vacíos lo que solo puedes encontrar en el manantial eterno. Jesús lo reafirmó siglos después al decir: «Yo soy el agua viva, el que beba de mí no tendrá sed jamás». Juan 4:14. Esa es la invitación final, dejar de mendigar amor, paz y sentido en lugares equivocados y comenzar a beber de la fuente inagotable del Dios que en el principio todo lo creó. Este llamado no es teórico, es práctico, es urgente y es personal. Si has estado viviendo en desorden, Dios puede ordenar tu caos. Si has sentido vacío, Dios puede llenarlo con su presencia. Si la oscuridad ha cubierto tu mente o tu corazón, la voz del Creador puede decir una vez más: «Sea la luz», y la luz brillará en ti. Pero esta transformación no ocurre de manera automática. Requiere decisión, entrega y obediencia. Requiere reconocer que lejos de Dios nada tiene sentido y acercarte con humildad para decir: «Señor, quiero volver al principio, quiero comenzar de nuevo contigo». Y la buena noticia es que Él siempre está dispuesto a recibirte, siempre está dispuesto a restaurar, siempre está dispuesto a recrear lo que parecía muerto. No olvides que este primer versículo de la Biblia también contiene un llamado a vivir con esperanza. Si Dios pudo crear todo de la nada, ¿cómo no podrá crear belleza de tus cenizas? Si pudo ordenar el cosmos, ¿cómo no podrá ordenar tu vida? Si formó los cielos y la tierra con poder y sabiduría, ¿cómo no podrá darte propósito y sentido? La creación no es solo un recuerdo, es un espejo que nos recuerda quién es nuestro Dios, omnipotente, eterno, misericordioso y presente. Él no cambió. Su voz sigue siendo poderosa, su espíritu sigue moviéndose sobre lo que parece vacío y su luz sigue brillando en medio de las tinieblas. Este es entonces un llamado final a la acción. No dejes que esta palabra quede como un simple eco que se pierde en tu mente. Permite que descienda al corazón, que confronte tu estilo de vida, que te mueva a tomar decisiones nuevas y que te inspire a vivir de manera diferente. Comienza tus días con oración, ordena tu vida bajo sus principios, agradece cada cosa como un regalo divino, trabaja con propósito, descansa en su cuidado y vive con una esperanza activa. Haz de Génesis 1:1 no solo una frase que recuerdas, sino un estilo de vida que practicas. Vive cada día como si Dios estuviera inaugurando en ti un nuevo principio, porque en realidad eso es lo que hace. Cada mañana es un Génesis, cada respiro es un inicio, cada decisión es una oportunidad para volver al Creador. Querida familia que me escucha, gracias por acompañarme en este mensaje. Ha sido un tiempo para meditar juntos en la grandeza de nuestro Dios y en la relevancia eterna de su palabra. Te invito con todo respeto y con mucho cariño a que no te desconectes de este espacio.
Suscríbete a este canal porque aquí encontrarás alimento espiritual constante que fortalecerá tu fe, reflexiones profundas que te ayudarán a caminar más cerca de Dios, palabras que te motivarán en los momentos difíciles y mensajes que te recordarán que siempre hay esperanza en Cristo. Al suscribirte, no solo recibes contenido, te unes a una comunidad que busca crecer, aprender, compartir y vivir bajo la luz de la palabra. Activa la campanita para que no te pierdas ningún nuevo mensaje y comparte este contenido con quienes lo necesiten, porque quizás lo que hoy escuchaste sea la respuesta a la oración de alguien más. Recuerda, en Dios siempre hay un nuevo comienzo, siempre hay un principio dispuesto a florecer, siempre hay una oportunidad de volver. Que el Señor te bendiga grandemente, que ilumine tus pasos, fortalezca tu fe y te llene de la paz que solo Él puede dar. Con todo mi corazón, gracias por estar aquí. Hasta pronto y que cada día de tu vida sea un génesis en la presencia del Creador.